Hoy te presentamos 5 enseñanzas que Zaqueo nos deja para el encuentro con Cristo. En el Evangelio de San Lucas se narra lo siguiente. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de cobradores del impuesto y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos empezaron a criticar y a decir: se ha ido a casa de un rico que es un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido algo injustamente, le devolveré 4 veces más. Jesús pues dijo con respecto a él: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. La primera enseñanza que podemos tomar de este pasaje bíblico es que este personaje que se nos menciona quería ver a Jesús, quería ver cómo era, es decir, anhelaba tanto por lo que había escuchado de él, que no dudó en acercarse ante la multitud para tener privilegio de ver quién era esta persona del cual tanto hablaban. Entonces tenemos que querer, de ahí viene el poder. La segunda enseñanza que podemos tomar es que como Zaqueo estaba muy bajito de estatura y los demás no le permitían ver a Jesús, ¿qué hizo? Dice aquí que se adelantó corriendo. Y esto realmente es algo tan sorprendente, que cuando tú tienes el deseo de estar con Jesús, ¿qué tienes que hacer? Correr al encuentro, porque Zaqueo así lo hizo. Y en nuestra vida hay muchas personas que también nos impiden ver a Jesús, nuestros amigos, familiares, vecinos que quizá ni creen en Dios. Sin embargo, cuando estemos en esta situación, la enseñanza de Zaqueo está perfecta. Tienes que hacerte a un lado y adelantarte para este encuentro. Tercera enseñanza, ¿en qué consiste? En que cuando él va corriendo se da cuenta que no es suficiente, porque su estatura, lo volvemos a repetir, no se lo permite. Entonces, ¿qué hace? Se subió a un árbol. Hoy Dios también nos invita a subirnos a un árbol, al árbol de la fe. ¿Qué puede representar este árbol? La iglesia. Un árbol tiene diferentes ramas que vienen siendo para nosotros tal vez los diferentes grupos que hay, un coro, un grupo de adoración, un grupo de jóvenes. Hoy te invita a que como Zaqueo, ya que vas en la carrera y te das cuenta que no es suficiente solo correr para ver a Jesús, súbete a un árbol y agárrate fuerte de una rama para que puedas lograr este encuentro tan anhelado que tienes. El Evangelio continúa y dice que cuando Jesús estaba cerca al nivel donde estaba Zaqueo, ¿qué hace? Lo mira y le invita a bajar. ¿Para qué? Para quedarse en su casa en esa ocasión. ¿Qué hace Zaqueo? Aquí viene la cuarta enseñanza. Zaqueo dice que lo recibe con alegría. Esta es la invitación de que cuando tú ya tienes este encuentro con Jesús, tienes que mostrar esta felicidad y sobre todo compartirlo con los que te rodean. La quinta enseñanza. Dice que cuando Zaqueo está en esta ya conversación con Jesús, yo creo que ya se dirigían a la casa, sucede que las personas empezaron a criticar, y esto puede suceder en nuestra vida cuando tú ya quieres estar cerca de Dios, integrarte en su iglesia y colaborar. ¿Qué sucede? Va a haber muchas personas que van a empezar a hablar de ti, a criticarte, como lo hacían con él. Incluso de Jesús decían: ¿cómo es posible que esté con un pecador? ¿Cuál es la quinta enseñanza de este personaje? Dice aquí que Zaqueo se dirigió a Jesús. Cuando él escucha todo esto que decía la gente, no se dirige a ellos para reclamarles o contestarles mal, sino más bien él se dirige a Jesús y le dice qué es lo que va a hacer para reparar el daño que había cometido. Esta enseñanza yo creo que es una de las más grandes que podemos tomar de este pasaje, de que una vez en el encuentro con Cristo tienes que reparar el daño cometido, pero sobre todo no dejarte llevar por lo que digan los demás, sino tú estar consciente que es una relación nueva entre Jesús
y tú únicamente lo demás sale sobrando.